Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a explicar cómo una imagen real, una imagen de verdad, se estaba custodiando en Edesa al menos desde el año 525. Ya no estamos hablando de la leyenda, ni, no, había una imagen ahí, una imagen que se consideraba sagrada, que estaba, una imagen de Jesús, que se estaba custodiando en Edesa desde el año 525. Y vamos a explicar qué es lo que se decía sobre esa imagen, ¿vale? Hay unos hechos históricos, que es que en el año 525 una enorme riada se produce en Edesa, donde se producen numerosas, porque la ciudad está al lado de un río, y que está esa riada documentada muy bien históricamente, y como vamos a ver ahora enseguida, y tira parte de la muralla. Y el emperador bizantino, el más importante emperador bizantino de la historia, Justiniano el Grande, año 527, mandó construir una iglesia, que se llama la nueva iglesia grande de Edesa, en el año 527. Ahora vamos a ver por qué la construyó, ¿vale? Aquí tenemos dos testimonios históricos de aquella época, del mismo Procopio, un historiador de la época de Justiniano, que en el año 554 después de Cristo describe esta riada y cómo esa riada se llevó una buena parte considerable de la muralla y el emperador construyó no solo la muralla, sino también una iglesia que había sido destruida por la furia del agua. ¿Vale? Esta iglesia fue restaurada por orden imperial con una magnificencia superior a la anterior. Vale. ¿Esto qué tiene que ver con la leyenda? Bueno, comparamos los hechos históricos con la leyenda y la leyenda hablaba de que en este momento aparece la imagen de esa en lo alto de la puerta de la muralla. En uno de los lienzos que se han caído aparece ahí milagrosamente la imagen de Edesa, ¿vale? Que había sido escondida muchos años antes, ¿vale? Como habíamos visto en los vídeos anteriores. Y se construye una nueva iglesia, eso forma parte también, que es compatible entre la leyenda y los hechos históricos, y esa nueva iglesia se habría construido para conservar esa imagen que ha aparecido, ¿vale? Esto está todo escrito en varias versiones de la leyenda, pero sobre todo en la leyenda que está escrita por Constantino VII en el siglo X. Constantino VII, recordemos que lo escribe cuando la imagen de esa ha llegado ya por fin a Constantinopla y Constantino VII se ve impresionado por la imagen y quiere escribir toda la historia, ¿vale? Bueno, en el Codex Vaticano Siriaco 95, dado a conocer en el año 1988, es decir, recientemente, es un himno siriaco en el que se habla de esa construcción de la nueva iglesia y la compara al mármol, que dicen que el mármol es muy, digamos, es grandioso, es parecido a la imagen aqueropita. Es decir, está hablando de la imagen de esa que la llaman aqueropita. A es un no, como A normal, no normal. A, ker, viene de mano en griego, de ahí viene cirugía, o etcétera, y opita viene de opus, de obra, o sea, no es una mano, no es una obra no hecha por mano, ¿vale? Y sus paredes están armoniosamente revestidas y por su esplendor todo limpio, todo blanco, recoge así la luz. Es decir, está hablando de la iglesia nueva que se ha construido, pero ya está comparando con la imagen que se va a conservar en esa iglesia, que es archifamosa. Desde entonces se le llama la imagen aqueropita, ¿vale? Con lo cual, la imagen de esa, cuando hablamos de aqueropitas, hablamos de la imagen de esa. Luego ya veremos que también se llama de otras muchas maneras. Pero ya el hecho de que le llamen no hecha por mano ya está dando pistas de que ellos, cuando veían esa imagen, ya veían que esto no era una imagen normal, no era una pintura habitual, parecía no hecha por la mano del hombre, ¿vale? Tenemos varios testimonios de la imagen de esa en aquella época, pero uno de ellos es del año 544, el historiador Evagrio, de historiador de la época, relata cómo los persas, acordaos, Imperio Romano, ahora estamos en el Imperio Persa a la derecha, en el este, están asediando la ciudad de Edesa y estos persas, bueno, pues los cristianos que están en la ciudad de Edesa, para proteger la ciudad, sacan en procesión a la imagen de Edesa, ¿vale? Que aquí llama Evagrio, realizada por Dios, no hecha por mano. De nuevo, la imagen aquerópita. Como al final los persas no consiguen tomar la ciudad, la imagen toma muchísima fama y se extiende su fama por todo el oriente cristiano, ¿vale? Bueno, este texto fue descubierto en 1978 o redescubierto, porque este texto ya estaba desde hace muchísimo tiempo, pero redescubierto por Ian Wilson cuando pone su tesis de que la imagen de esa muy probablemente sea la sábana santa de Turín, según él, ¿vale? Desde este momento, y esto ya sí es muy importante, el rostro de la imagen de Edesa se convierte en estándar para representar a Jesús. Y aquí es donde vamos a dar respuesta a lo que decíamos en el primer vídeo, donde podíais vosotros haber visto que reconocíais a Jesús entre un montón de personas con barba de aquella época. Y vosotros reconocisteis 3 imágenes de Jesús. Bueno, pues ¿por qué lo reconocisteis? Porque en este momento, cuando ya la imagen de Edesa es archiconocida
que has encontrado de nuevo en la muralla en Edesa, empieza a hacerse copia de esa imagen por toda la cristiandad y se convierte en el rostro estándar de Jesús. Bueno, ¿por qué se habla solo del rostro? Como decíamos, ya lo hemos explicado en otros vídeos, estamos hablando de una imagen en forma de tetradiplo. Cuando se habla de la leyenda de la imagen de Edesa que escribe Constantino VII en el siglo X, ya habla que cuando se encontró en la muralla se encontró doblado en forma de tetradiplo, con 4 dobleces en el que solo se veía el rostro, ¿vale? O sea, es decir, solo se veía esta parte, ¿vale? Bien, en ese momento es cuando el rostro de Jesús empieza a ser bueno, pues difundido por toda la cristiandad. Obviamente, cada vez, cada artista lo pinta de una manera, pero hay una serie de datos, de formatos estándar en el rostro de Jesús que todos le reconocen, ¿vale? La imagen más antigua que conocemos es la del mosaico con Señor de Edesa y esta de Santa Catalina de Sinaí del siglo VI, ¿vale? Bueno, pues se ha estudiado muchísimo las imágenes de los rostros de Jesús desde los más antiguos, ¿no? Y para muchos historiadores y muchos analistas de arte, este rostro estándar de Jesús viene o tiene muchísimas similitudes con la imagen que está representada en el Santo de Turín, el rostro, en el sudario de Turín, ¿vale? El rostro de esa imagen del sudario de Turín, ¿vale? Aquí hay muchas, se podría hablar un montón de todas estas similitudes, pero básicamente yo me quedo con 4 cosas, ¿vale? La primera es, los ojos son enormes, ¿vale? Los ojos son enormes, ¿por qué? Porque en el sudario de Turín no están representados los ojos, porque los ojos están en el fondo de la cuenca de los ojos, por tanto no se ven. Lo único que se ve es toda la cuenca del ojo, enorme, ¿vale? Porque es la parte que está más profunda, con lo cual no se representa, acordaros que en la sábana de Turín se representa duro lo que está más cerca y muy, muy flojo lo que está más lejos. Como la cuenca de Turín la cuenca de los ojos está muy profunda, no se representa en el sudario de Turín. Por eso la cuenca de los ojos se representa muy grande cuando alguien, un artista del siglo VI, está queriendo, si esto fuera así, si está queriendo representar a Jesús a partir de la imagen del sudario de Turín, lo habría hecho con los ojos muy grandes, en forma avellanados, muy grandes, ¿vale? El segundo punto muy importante es la nariz. Claro, la nariz sí que se representa muy clara en el sudario de Turín porque estuvo muy cerca del contacto del lino. Entonces, se ve ese tabique nasal súper recto, súper pronunciado, muy alargado, que es el que se ve, es propio de la figura de Jesús. Luego está el bigote, la barba, muchas veces dividida en dos, en este del Pantocrator de Sinaí no, pero muy claramente el pelo dividido en dos partes que le cae por los hombros hasta abajo. Bueno, pues esos son los aspectos básicos de la imagen de Jesús. Si yo lo dibujo en solo 4 segundos, tendría que dividir el pelo en dos partes, poner los ojos muy grandes, la nariz muy clara, el bigote y la barba la separo un poquito y tengo aquí la imagen de Jesús dibujada que todo el mundo reconoce como la imagen de Jesús, ¿vale? Bueno, este es el más antiguo icono que se conserva con los rasgos de tipo tradicional del rostro de Cristo, que es este Pantocrator de Sinaí, como habíamos visto. Pero está otro. Este otro, por ejemplo, es muy antiguo también, del siglo VI. Está en este jarrón de Siria, ¿vale? Mesa, muy cerca de Edesa. Está ahora mismo conservado en el Museo del Louvre. Fijaros cómo se representa aquí a Jesús y los parecidos con la imagen de la sábana santa que está en Turín ahora mismo son impresionantes, ¿vale? Los podéis ver ahí. Pero fijaros en esta arruga que aparece ahí, que aparece también en la propia sábana santa de Turín. Es decir, son parecidos muy asombrosos y que empiezan a aparecer en el siglo VI, cuando ya la imagen de Edesa ha sido redescubierta en la muralla, en el año 525, ¿vale? Entonces, a partir de este momento se empieza a extender la imagen del rostro de Jesús por todos lados. Ya vimos que anteriormente al siglo VI, fijaros que cómo se presenta a Jesús. Se representa como una persona que no tiene barba. O sea, absolutamente irreconocible. A partir del siglo VI ya nadie tiene duda de cómo es el rostro de Jesús. Fijaros, representaciones más antiguas de Jesús. En un sarcófago romano del siglo IV, Jesús se representa sin barba. En el mausoleo de Gala Placidia en Rávena, siglo V. En Cástulo, en el sur de España, siglo IV. Jesús como buen pastor, siglo III, en las catacumbas de San Calisto, siempre sin barba, un chico joven, etc. ¿Vale? Y este es acordaros, es uno de los retratos que os ponía en el primer vídeo
y es un retrato encontrado en Edesa que puede ser incluso anterior al siglo VI, ¿vale? Y se representa otra vez lo mismo, los ojos muy grandes, nariz muy recta, con ese tabique nasal completamente pronunciado, la barba y el pelo que cae a ambos lados y también recogido en ambos lados, ¿vale? Con lo cual tenemos esa imagen que puede ser anterior al descubrimiento de la imagen de Edesa en el siglo VI. Luego tenemos durante todo ese tiempo de no saber cómo es el rostro de Jesús, hasta a partir del siglo VI, cuando se ha encontrado la imagen de Edesa, empieza a difundirse ese rostro de Jesús por toda la cristiandad y ya no tenemos dudas desde entonces, ¿vale? Bueno, pues a continuación explicamos, yo creo que algo que es lo más importante de todos los vídeos que vamos a ver sobre la historia de la Sábana Santa de Turín. Y vamos a explicar determinados, bueno, pues hechos históricos por los que sufre la ciudad de Edesa y también su imagen, pero también menciones históricas que encontramos sobre la imagen de Edesa en el que ya no hacen referencia a la imagen de Edesa como si fuera un rostro, sino como todo el cuerpo entero. Y a mí esto me parece importantísimo. Lo vamos a ver con los datos y los textos literales, textuales, ¿vale? Bueno, pues como sabéis, la imagen de Edesa sigue en Edesa, está Edesa en propiedad, digamos, es un territorio del Imperio Bizantino, pero en el año 639 los árabes se han convertido en musulmanes, se han convertido a la religión musulmana anteriormente y ya en el 639 conquistan Edesa, ¿vale? Tras la conquista de Edesa la imagen sigue ahí, pero ahora ya en territorio musulmán. Y a partir de este momento cambia la costumbre con la que se venera la imagen de Edesa, porque ahora ya la imagen de Edesa empieza a desplegarse y a hacer procesiones por toda la ciudad de Edesa, cada cierto tiempo, ¿vale? Y ahora es cuando de repente empiezan a multiplicarse las referencias de una imagen de Edesa que representa el cuerpo completo de Jesús. Vamos a verlo. Bueno, por ejemplo, Testimonio de San Andrés de Creta. Habla de la imagen de Edesa. Dice, es una imagen sagrada de nuestro Señor Jesucristo enviada a Abgar, el Toparca, es decir, ya está, vuelve a relacionar la imagen de Edesa con esa imagen que ya en el siglo I, en el año 40 más o menos, se trasladó a Abgar, a Edesa, y que es una impronta de su forma corporal y que no debe al trabajo con pinturas. Es decir, que es una imagen que se ha formado milagrosamente, no tiene que ver con pinturas o una pintura humana, y que es de su forma corporal, ¿vale? De su cuerpo. Es una imagen de todo el cuerpo y no una pintura, o por lo menos del cuerpo. Y luego el testimonio de Juan de Damasceno me parece interesante, no habla de la imagen del cuerpo, pero sí habla de que su imagen facial es sobre un imation, el imation del mensajero Ananías, sobre el imation del mensajero Ananías quedó plasmada en la imagen. ¿Y qué es el imation? El imation es, bueno, pues muy parecido a una así, ¿no? Es decir, esa sábana con la que se envolvía en el estilo griego para pues un manto o capa externa que envolvía todo el cuerpo y una pieza rectangular recta de tela que medía más o menos entre 3 o 4 metros por un metro y pico, ¿vale? Solo podéis mirar en ChatGPT y os dirán que es un imation, ¿vale? Pero ahora lo más importante, cuando la crisis iconoclasta en el Imperio Bizantino, ahí se produce una crisis importante, que es que los bizantinos, una facción del cristianismo, empieza a considerar como pecado representar las imágenes. Es decir, vuelven un poco a tiempos del Antiguo Testamento. Consideran sería idolatría que existieran imágenes de personas santas e incluso, ya ni te cuento, de Jesús que consideraban Dios, ¿vale? Con lo cual, esto no estaba permitido. Hay otra facción que intenta defender que efectivamente las imágenes son útiles para el cristianismo, son piadosas y no son un pecado ni muchísimo menos. Bueno, en esa polémica existen muchísimos documentos que intentan defender la teoría contra iconoclasta, es decir, la teoría más ortodoxa que se ha quedado, que es que las imágenes no son malas, ¿vale? Pero ¿por qué se desencadena esta iconoclastia? Pues la excesiva veneración del icono de Cristo. Empieza desde el año del siglo VI, desde que se encontró la imagen de esa, empieza a venerarse muchísimo la imagen de Jesús, el icono de Jesús, lo que llaman la Santa Faz. Y esa Santa Faz empieza a aparecer en un montón de dibujos, de mosaicos, de monedas. Y vemos aquí la moneda de Justiniano II, una moneda de oro en la que se representa la Santa Faz, que de nuevo tiene un montón de parecidos con la imagen que tenemos ahora mismo en el sudario de Turín, ¿vale? Bueno, a lo largo de estos años de polémica, como decíamos, los defensores de las imágenes, los que defienden la contraiconoclastia, encuentran su mejor argumento en que, fijaros, en que Dios mismo fue quien creó su propia imagen en la imagen de Edesa. Y esa es su mejor defensa. Lo vamos a ver ahora. Y mencionan el cuerpo entero.
Esto me parece interesantísimo. Condena de la iconoclastia por el Papa de Roma. Sermón del Papa Esteban III durante el concilio de Letrán en el año 769 después de Cristo, en plena efervescencia de esta polémica. Y dice, el mismo mediador entre Dios y los hombres, es decir, Jesús, extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve. Y todo el largo de su cuerpo quedaron tan divinamente transformados que para quienes no pudieran ver al Señor físicamente en la carne, les era suficiente con ver la transfiguración operada en la tela. Esa tela, pese al tiempo transcurrido, ya estamos hablando de 8 siglos casi, se mantiene incorrupta en Siria mesopotámica, en la ciudad de Edesa, dentro de la gran iglesia. Fijaros cómo esto encaja fenomenal con que pudiera ser una imagen de todo el cuerpo completo que se ha formado a lo largo de todo su cuerpo y que, o sea, que digamos que se ha representado todo el cuerpo en una imagen, en una, digamos, una tela grande, ¿vale? Hay más. Vamos a por más. Bueno, aquí, resumiendo, aquí tenemos una referencia clara y explícita a que estamos hablando primero de la imagen de Edesa. Que la imagen es del cuerpo completo, que permanece en Edesa, dentro de la gran iglesia que se había construido después de la gran inundación del año 525. Y que la imagen no es de obra humana, y se vuelve a insistir en esa imagen aqueropita, no hecha por mano de hombre, ¿vale? Esto fue publicado en 1956 por el estudioso Eric Lambert. Y desde entonces forma parte de esos documentos clave que intentan de alguna manera relacionar la imagen de Edesa con la Sábana Santa de Turín. Otro documento importantísimo, el Tractatus de Smera. Le llaman Tractatus de Smera, también Codex Vaticanus Latinus Q69, que se encuentra ahora mismo en la Universidad de Leiden, que fue descubierto en la Librería del Vaticano y que se escribió en el siglo VIII. Y fijaros lo que dice. Está hablando otra vez de la leyenda, de la imagen de Edesa, en donde Jesús le dice, oye, si deseas contemplar mi apariencia tal como es físicamente, te envío este lienzo en el que podrás ver no solo la figura de mi rostro, sino también la figura de todo mi cuerpo, divinamente transfigurada. Una tela de lino, y luego dice, una tela de lino se custodia en la iglesia madre de la ciudad de Edesa en Siria mesopotámica, perfectamente preservado hasta ahora, a pesar del tiempo transcurrido, sobre el que se puede ver no solo el semblante evidentemente transformado al Señor, sino también el más sublime aspecto de su cuerpo entero. ¿Vale? Su cuerpo en completo sobre un lino blanco como la nieve. En las solemnidades del Señor es sacado de su santuario dorado, es decir, que estaba en un relicario, pero en determinados momentos importantes, como en Pascua, se sacaba del relicario, se extendía y se llevaba adorándolo por todo el pueblo. ¿Vale? Esto es una referencia importantísima a que la imagen de Edesa, la imagen que está en Edesa, está hablando de el más sublime aspecto de su cuerpo entero. Hace explícitamente, dice, oye, ojo, no solo el semblante, el rostro del Señor, sino también el más sublime aspecto de su cuerpo entero. Este documento me parece importantísimo. ¿Bien? Bueno, por tanto, le estamos hablando de la imagen que fue enviada a Abdal, que desde entonces permanece en Edesa, que no es solo un retrato del rostro de Jesús, sino también una representación de todo su cuerpo entero, que está en un lino, y que esa imagen se encuentra en este momento en Edesa, en la gran iglesia del siglo VIII. Bien, descubierto en 1993 este documento importantísimo, descubierto en la Librería del Vaticano, ahora mismo en la Universidad de Leiden. Por tanto, ya en el siglo VIII, bastante antes de la llegada de la imagen, de esta misma imagen, a Constantinopla, hay varias referencias de que la imagen de Edesa está plasmada sobre una sábana larga de lino con una imagen completa del cuerpo de Jesús. Sermón de Esteban III, redescubierto y publicado en 1956, donde se habla de esa crisis iconoclastia y de eso se defiende que Dios mismo dijo toda su imagen de todo su cuerpo. Testimonio de San Andrés de Creta, Codex Bosanius Latinus, ese Tractatus de Smera que acabamos de ver, ¿vale? Además, existe esa leyenda muy antigua que relaciona al rey de Edesa con Jesús, ¿vale? Desde año 300 o antes. Y la tradición hispana que asegura que los apóstoles guardaron la sábana y que tenía impresas las huellas recientes del difunto resucitado ya desde el siglo VI en el misal Gonzalo, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo veremos cómo la imagen de Edesa, que está en Edesa, es trasladada en el año 944 a Constantinopla y veremos todo lo que pasa ahí en Constantinopla, porque aquí ahora ya entramos en datos que son importantísimos para el debate que nos traemos entre manos. Muchas gracias.